La advertencia lanzada por Gabriel Rufián ha caído como una bomba en el panorama político español. Sus palabras no fueron fruto de una improvisación ni un comentario secundario. Fueron un aviso deliberado y calculado que apunta directamente al corazón de la estrategia política de la derecha y al futuro inmediato de la legislatura. Cuando el portavoz de ERC advierte que si el caso Cerdán crece, habrá elecciones, no está haciendo un ejercicio de dramatización, sino una lectura profunda del momento político, del clima mediático y del nivel de desgaste que ciertos sectores están intentando infligir al gobierno. Para entender la gravedad del mensaje, primero hay que contextualizar qué representa el llamado caso Cerdán y por qué se ha convertido en el nuevo eje sobre el que la derecha está construyendo su estrategia de desgaste. Santos Cerdán no es un dirigente cualquiera dentro del PSOE, es el secretario de organización, la figura encargada de mantener la estructura interna del partido cohesionada y el artífice de algunas de las negociaciones más delicadas de los últimos años, incluyendo las conversaciones con fuerzas independentistas. Tocar a Cerdán es tocar el núcleo del aparato socialista. Lo que ha hecho la derecha mediática y política, de la mano de filtraciones policiales de dudosa consistencia, es intentar convertir este caso en un escándalo mayúsculo, independientemente de que los informes que circulan sean inconsistentes o estén construidos sobre supuestos no demostrados. Y este patrón ya lo hemos visto antes. Fabrican un escándalo, lo amplifican, lo convierten en ruido masivo y esperan que el desgaste haga efecto. Pero este caso tiene un matiz distinto. La pieza que intentan golpear no es una cualquiera, es el pilar organizativo del PSOE. Y eso tiene consecuencias mucho más profundas. Rufián, que conoce de primera mano cómo se mueven las fuerzas internas del Congreso, ha detectado algo que otros actores intentan ocultar. La escalada política alrededor del caso Cerdán puede romper la estabilidad del bloque de investidura. Lo que viene a decir es que si la derecha logra inflar lo suficiente el escándalo, si consiguen generar un clima político irrespirable y si empujan al gobierno a una situación en la que la presión mediática y judicial se vuelve insoportable, la legislatura podría saltar por los aires. Pero su advertencia tiene una segunda lectura, incluso más interesante. No está dirigida contra el gobierno, sino contra la oposición. Lo que Rufián está diciendo es que si el PP y Vox fuerzan tanto la tensión que colapsan la legislatura, las consecuencias podrían ser muy distintas a las que esperan. Y eso cambia por completo el análisis. Una parte clave del discurso de Rufián es la idea de que la derecha está atrapada en una estrategia de cuanto peor, mejor. Es una estrategia peligrosa, porque si consiguen forzar elecciones anticipadas, no está nada claro que esas elecciones les beneficien. De hecho, en varios momentos recientes se ha demostrado que la sociedad española reacciona negativamente ante operaciones mediáticas basadas en filtraciones manipuladas, informes dudosos o montajes judiciales. Rufián conoce bien esa dinámica. Sabe que cuando la derecha se excede, cuando estira demasiado las campañas mediáticas, puede conseguir el efecto inverso, movilizar al electorado progresista, indignar a los sectores más sensibles ante la manipulación política y reforzar la percepción de que la derecha utiliza el Estado como herramienta partidista. Por eso su advertencia tiene un matiz estratégico. Tengan cuidado con lo que están intentando provocar. La frase sobre las elecciones no es una amenaza, sino una fotografía del tablero. La legislatura no está asegurada. Depende de equilibrios frágiles, de acuerdos muy delicados y de una oposición dispuesta a incendiar cada semana un nuevo escándalo. Si el caso Cerdán se convierte en una bola de nieve, aunque esa bola de nieve esté hecha más de titulares que de hechos, el gobierno podría perder margen político para seguir legislando. Pero aquí viene la clave. El bloque progresista no quiere elecciones anticipadas, pero la derecha tampoco puede permitirse unas elecciones que pillen al PP dividido internamente, con su liderazgo erosionado y con la guerra Ayuso-Feijóo más activa que nunca. Y esa es la contradicción que Rufián ha expuesto. La derecha amenaza constantemente con crisis institucional, pero es la que más puede perder si las elecciones llegan antes de tiempo. En esta primera parte del guión es fundamental también analizar por qué el caso Cerdán ha sido inflado de la manera en que lo ha sido. No es casualidad. No surge de la nada. Responde a un patrón muy claro. Cada vez que la derecha se ve debilitada por sus propias contradicciones internas, aparece un informe policial, una filtración o un supuesto escándalo destinado a cambiar el foco. Lo hemos visto con la UCO, con informes sobre el gobierno que luego se desmontan, con acusaciones basadas en interpretaciones, con fugas de sumarios y con titulares que, al final, se desmoronan. Este es el contexto en el que aparece la advertencia de Rufián. Su mensaje tiene dos objetivos: alertar de la gravedad de la operación que se está gestando y a la vez advertir a la derecha de que están jugando con fuego. Si fuerzan demasiado, podrían provocar lo que dicen querer evitar, unas elecciones que lleguen en el peor momento posible para ellos. En la siguiente parte del guión analizaremos cómo ha reaccionado el PSOE,
cómo se posicionan los partidos del bloque de investidura y porque la derecha cree, erróneamente, que puede controlar la escalada del caso Cerdán. Tras la advertencia de Gabriel Rufián, el primer actor obligado a reaccionar fue el PSOE. No porque la frase fuera una amenaza, sino porque la advertencia describía un escenario real que el partido no puede permitirse ignorar. Dentro del PSOE, el caso Cerdán no se percibe solo como un ataque mediático, se percibe como una operación de desgaste dirigida al corazón de su estructura interna. La figura de Santos Cerdán es clave dentro del engranaje socialista, y si la derecha logra convertirlo en un símbolo de supuesta corrupción, el daño no sería únicamente personal, sino organizativo. El PSOE ha entendido que ignorar el caso sería un error. También ha entendido que sobrereaccionar sería caer en la trampa. Por eso la respuesta inicial del partido ha sido de firmeza combinada con prudencia. Firmeza para dejar claro que están ante un intento de montaje mediático basado en filtraciones incompletas o en informes policiales interpretativos. Prudencia para no dar más gasolina al relato que la derecha intenta construir desde sus medios afines. Lo que sí ha hecho el PSOE, aunque no lo diga abiertamente, es activar sus redes internas. Ha contactado con juristas, analistas y expertos en comunicación. Saben que el caso Cerdán puede crecer, pero también saben que puede desinflarse si se logra exponer rápidamente la falta de base real detrás del escándalo. Porque este caso, tal y como está planteado ahora, tiene una debilidad central, depende por completo del relato mediático, no de los hechos judiciales. La frase de Rufián, si esto crece, habrá elecciones, fue interpretada dentro del PSOE como un recordatorio estratégico. O se desactiva el relato ya, o se corre el riesgo de que el caso sea utilizado como armazón para una campaña de desgaste permanente. En otras palabras, Rufián no estaba advirtiendo al PSOE, estaba alertando a toda la izquierda. Eso incluye a Sumar, a Bildu, al PNV, al BNG, a los comunes y al resto de fuerzas que sostienen al gobierno. Todas ellas son conscientes de que si el caso Cerdán se vuelve ingobernable, se puede romper el equilibrio parlamentario. Y ese equilibrio es la base de la legislatura. Sin él, el gobierno queda expuesto, vulnerable y sin capacidad legislativa. Y cuando un gobierno pierde capacidad legislativa, la legislatura entra en cuenta regresiva. El bloque progresista, aunque heterogéneo, ha entendido que el caso Cerdán es una ficha de dominó que, si cae, puede arrastrar al resto. Y esa percepción ha provocado un cierre de filas no explícito, pero sí real. Ninguna fuerza progresista quiere elecciones anticipadas ahora. No porque teman perder, sino porque ninguno está preparado para una confrontación electoral en este momento. ERC está reorganizando liderazgo. Sumar sigue en redefinición interna. El PNV tiene tensiones territoriales. Bildu ha ganado mucho terreno, pero no quiere arriesgar avances. Y el PSOE necesita estabilizar su estructura. Por eso el aviso de Rufián también fue un mensaje hacia sus propios aliados. No entren en el juego de la derecha, no alimenten la tensión y no permitan que este caso marque el ritmo político. Si la izquierda se divide, la derecha gana. Y si la izquierda se divide en plena tormenta mediática, el escenario de elecciones anticipadas se vuelve inevitable. La derecha, por su parte, ha reaccionado con un tono que combina euforia y ansiedad. Euforia porque creen haber encontrado un nuevo escándalo con el que atacar al gobierno. Ansiedad porque saben que depende exclusivamente del relato, no de la solidez jurídica del caso. Y cuando un escándalo depende del relato, puede desinflarse tan rápido como creció. Dentro del PP, la reacción inicial fue celebrar que el caso Cerdán sirviera para desviar la atención de sus propios problemas internos. Feijóo está debilitado, Ayuso le disputa el liderazgo desde Madrid, y la oposición conservadora no ha encontrado todavía un rumbo claro. El caso Cerdán es, para ellos, una oportunidad de respirar políticamente. Pero la frase de Rufián introdujo un elemento que les descolocó, la posibilidad de que apretar demasiado ese escándalo les lleve a unas elecciones anticipadas en un momento de debilidad interna. Esa posibilidad genera tensión dentro del PP, hay dos sectores claramente diferenciados. Uno, más radicalizado y más cercano a Ayuso, quiere empujar el caso al límite, sin importar las consecuencias. El otro, más institucional, teme que unas elecciones anticipadas pillen al partido en plena batalla interna y con un liderazgo poco sólido. Es exactamente el tipo de contradicción que el discurso de Rufián quería exponer. La derecha no está preparada para un adelanto electoral, aunque lo exija públicamente. Vox, por su parte, ha abrazado el caso Cerdán sin matices. Para ellos, cualquier escándalo que afecte al gobierno es material para incendiar el debate político.
No tienen nada que perder y sí mucho que ganar si se produce una convulsión institucional. Vox es el único partido grande que quiere elecciones anticipadas de verdad. No por estrategia, sino por necesidad. Sus resultados están estancados, sus liderazgos internos se quiebran, y su capacidad para marcar el debate se ha reducido considerablemente. El PP sabe que Vox solo quiere que todo salte por los aires. Y eso, precisamente, es uno de los factores que hace que el aviso de Rufián cobre sentido. Si la derecha empuja demasiado, si Vox marca el tono, si el PP se radicaliza detrás de las filtraciones, si el escándalo se descontrola, la legislatura puede estallar. Pero el análisis no termina ahí. El caso Cerdán también afecta directamente a los medios de comunicación. La derecha mediática necesita escándalos como este para mantener su influencia, para movilizar a su audiencia y para sostener su narrativa antigobierno. Pero esa necesidad también es un riesgo. Si el caso se desinfla rápido, su credibilidad queda dañada. Y ese desgaste ya se ha visto con otros montajes que se desmoronaron tras un par de días de viralización. Rufián no habla al azar cuando lanza advertencias así. Sabe perfectamente que el equilibrio en el Congreso es frágil. Sabe que el PSOE necesita blindarse y que la derecha intenta imponer un clima de crisis sistémica. Pero también sabe algo aún más importante, que la derecha está jugando por impulso, no por estrategia. Y un actor que juega por impulso es siempre peligroso, porque no calcula las consecuencias de sus movimientos. Lo que Rufián está diciendo, en último término, es que España está al borde de un escenario abierto. Si el caso Cerdán crece, la legislatura puede romperse. Pero si la legislatura se rompe, la culpa no será del gobierno, sino de la derecha. Y ese relato, en unas elecciones anticipadas, podría cambiarlo todo. La segunda parte del guión deja claro que el aviso de Rufián no es retórico, es político, es estratégico y es una lectura realista de cómo funciona la dinámica de poder en el Congreso. En la tercera parte analizaremos el papel de los medios, las filtraciones policiales y el riesgo de que el caso Cerdán sea otro montaje mediático que termine explotando en la cara de quienes lo están utilizando. Para comprender por qué Gabriel Rufián lanzó una advertencia tan clara sobre el caso Cerdán y su impacto en la estabilidad de la legislatura, es imprescindible detenerse en un elemento clave: el papel de las filtraciones policiales y la construcción mediática de escándalos que, en muchos casos, tienen más de humo que de fuego real. El caso Cerdán encaja perfectamente en esta dinámica, y esto no es casualidad. Responde a un patrón que se ha repetido una y otra vez en los últimos años, especialmente cuando la derecha se encuentra debilitada políticamente o necesita cambiar el foco mediático. Lo primero que hay que entender es que la mayoría de estos escándalos no comienzan con hechos sólidos, sino con documentos incompletos, informes preliminares o interpretaciones policiales que, sacadas de contexto, se convierten en dinamita mediática. Las filtraciones no son fruto de la transparencia, sino de la estrategia. Alguien dentro de una unidad policial, judicial o administrativa decide cuándo, cómo y a quién filtrar un documento. Y estas filtraciones siempre van dirigidas a medios concretos, generalmente alineados con una línea editorial conservadora. Este mecanismo funciona así: se filtra un documento antes de que llegue al juez o antes de que tenga respaldo jurídico suficiente. Los medios afines publican titulares exagerados, que inmediatamente se replican en redes sociales, programas de televisión y tertulias radiofónicas. En pocas horas se genera una atmósfera mediática de gran escándalo, aunque el contenido real del documento sea débil, interpretable o incluso irrelevante desde el punto de vista penal. El caso Cerdán tiene toda la estructura de un escándalo fabricado. No hay pruebas concluyentes, no hay un procedimiento formal sólido detrás, no hay imputaciones reales, no hay decisiones judiciales claras. Lo que hay es una filtración oportunamente enviada a los medios en un momento en que la derecha necesitaba recuperar iniciativa política. Rufián sabe que este tipo de operaciones no solo buscan desgastar al gobierno, sino también condicionar al propio poder judicial. Cuando un caso llega a los medios antes de llegar al juez, se produce un fenómeno peligroso: el juez se convierte en rehén de la opinión pública. Queda bajo presión. Y esa presión puede condicionar sus decisiones. No debería ser así en un Estado de Derecho, pero ocurre. Y ocurre con demasiada frecuencia en España. La advertencia de Rufián no es solo sobre el daño al gobierno. Es sobre algo mucho más grave: la deriva de un sistema donde se intenta sustituir la justicia por titulares. Donde la opinión pública se manipula a través de filtraciones interesadas. Donde los medios actúan como prolongación de estructuras policiales que no siempre operan con neutralidad. Donde se construyen relatos que pueden tumbar gobiernos, presionar jueces y condicionar la vida política del país. El caso Cerdán no es el primero ni será el último.
En los últimos meses hemos visto informes de la UCO desmontados en directo por periodistas como Ekaizer. Hemos visto casos policiales que se presentan como bombas políticas y que luego desaparecen sin dejar rastro. Hemos visto jueces, fiscales y agentes policiales convertidos en actores políticos bajo la cobertura de investigaciones que nunca llegan a nada. Y el patrón se repite. Se filtra. Se amplifica. Se sobredimensiona. Se convierte en arma política. Se desinfla cuando se examina con rigor. Pero el daño político ya está hecho. Rufián lo sabe. Y lo denuncia con claridad porque entiende que si la izquierda no rompe este ciclo, la derecha seguirá utilizando estas tácticas para condicionar la legislatura. Esta forma de generar escándalos tiene dos efectos inmediatos. El primero es desgastar al gobierno. El segundo, más profundo, es intoxicar el clima institucional del país. Las filtraciones masivas, constantes y manipuladas generan desconfianza generalizada hacia la justicia, hacia la policía y hacia la política. Y en un país con tensiones territoriales, mediáticas y políticas, esa desconfianza puede ser extremadamente peligrosa. El papel de los medios es fundamental en este mecanismo. No todos actúan igual, pero hay un núcleo duro de medios conservadores que se ha especializado en amplificar filtraciones sin verificar su contenido. Este sector funciona como un altavoz inmediato para cualquier documento que desgaste al gobierno, por insignificante que sea. Es un modelo mediático que prioriza la narrativa sobre los hechos, el impacto sobre el análisis y la cinemática política sobre la verdad. Cuando este tipo de medios reciben una filtración, no la contrastan. No la analizan. No se preguntan si hay un procedimiento judicial en marcha. Simplemente la publican. Su objetivo no es informar, es provocar un efecto político. El caso Cerdán demuestra hasta qué punto esta maquinaria puede influir en la agenda del país. En cuestión de horas, un documento sin base judicial sólida puede convertirse en una crisis de Estado fabricada artificialmente. Y una crisis artificial puede poner en jaque la estabilidad parlamentaria. Por eso Rufián advierte que, si este caso crece, la legislatura peligra. Porque el poder no está solo en el Congreso o en el gobierno. Está en la capacidad de generar percepción pública. Y la derecha es experta en eso. El peligro real del relato fabricado, como lo llama el entorno de ERC, es que no necesita pruebas. No necesita procedimientos. No necesita rigor. Lo único que necesita es repetición. Si suficientes medios repiten algo durante suficientes días, parte del país lo cree. Y si lo cree, el gobierno queda debilitado, aunque el caso se desmorone después. El bloque progresista es especialmente vulnerable a estas operaciones. No porque carezca de argumentos, sino porque su base electoral es más plural, más diversa y más crítica. Cualquier escándalo, aunque sea falso, puede erosionar la confianza de sectores clave del electorado progresista. Y Rufián sabe que la derecha intenta explotar esa fragilidad. Pero estas operaciones también tienen un riesgo enorme para la derecha. Si se descubre la manipulación, si se desmonta el relato, si se prueba que el caso no tenía fundamento, la operación se vuelve en contra. La derecha queda expuesta como promotora de escándalos fabricados. Y ese tipo de exposiciones genera rechazo entre sectores moderados que valoran la estabilidad y la seriedad política. La clave del caso Cerdán reside en su fragilidad. No tiene fuerza judicial. Solo tiene fuerza mediática. Y la fuerza mediática, cuando es artificial, puede derrumbarse como un castillo de naipes. La pregunta que guía esta tercera parte es la más importante. ¿Qué ocurre si el relato fabricado no resiste la confrontación con los hechos? Y, más aún, ¿qué ocurre si la izquierda decide contraatacar, exponer la manipulación y evidenciar la operación? En la cuarta parte del guión analizaremos el escenario final, cómo este caso puede determinar el futuro de la legislatura, porque la derecha podría quedar atrapada en su propia estrategia y qué consecuencias políticas puede tener la advertencia de Rufián para los próximos meses. La advertencia de Gabriel Rufián sobre el caso Cerdán no solo ha sido una frase política contundente. Ha sido una lectura estratégica de la situación y, sobre todo, una advertencia dirigida a todos los actores que están moldeando el clima político. El PSOE, el resto de fuerzas del bloque progresista, la derecha parlamentaria, los medios conservadores y quienes dentro del aparato judicial filtran documentos para forzar la agenda política. Rufián sabe que España está entrando en un punto de tensión que puede convertirse en un punto de ruptura. Por eso lanza la frase de forma tan calculada: si el caso Cerdán crece, habrá elecciones. No es una amenaza, es una constatación.
Porque hay momentos en los que una legislatura se sostiene más por la estabilidad narrativa que por la estabilidad parlamentaria. Y cuando esa narrativa se quiebra, todo lo demás corre peligro. Para entender por qué este aviso tiene tanto peso, hay que analizar los 4 escenarios que se abren ahora mismo en la política española. El primer escenario es el de la escalada narrativa. Este escenario se daría si la derecha decide empujar el caso Cerdán al límite, multiplicando titulares, filtraciones y acusaciones. Si los medios conservadores dedican semanas enteras a inflar el caso, aunque no haya base judicial, pueden generar un clima político irrespirable. Y cuando el ambiente es irrespirable, el gobierno pierde aire, pierde capacidad comunicativa y pierde margen político. Este es el escenario que Rufián quiere evitar. Porque si la derecha logra sostener el relato del caso Cerdán como un gran escándalo nacional, aunque sea un montaje, aunque sea humo, la legislatura puede temblar. Especialmente si ciertos sectores mediáticos consiguen que el caso sea percibido como símbolo de corrupción dentro del PSOE. El segundo escenario es el de la resistencia del bloque progresista. Este escenario es posible si PSOE, Sumar y el resto del bloque deciden cerrar filas y responder con contundencia. No basta con negar el escándalo, deben desmontarlo. Exponer las filtraciones. Señalar la falta de pruebas. Empezar a explicar el funcionamiento interno de estas campañas mediáticas. Y, sobre todo, deben hacerlo juntos. Si el bloque progresista se mantiene unido, el caso Cerdán se desinfla en días. Los escándalos inflados dependen de la fragilidad del grupo atacado. Si el grupo atacado no se fractura, el escándalo pierde fuerza. Pero este escenario exige una condición fundamental, que ningún actor progresista, ni ERC, ni Sumar, ni Bildu, ni el PNV, caiga en la tentación de utilizar el caso Cerdán para sus propios intereses tácticos. Porque si alguien del bloque progresista decide distanciarse del PSOE para ganar visibilidad, la derecha habrá conseguido abrir una brecha. Y una brecha en el bloque progresista es el primer paso hacia la caída de la legislatura. Rufián, al lanzar su advertencia, ha señalado precisamente ese riesgo. Si esto crece, es decir, si la narrativa se descontrola, el bloque se verá sometido a pruebas que pueden fracturarlo. Y si se fractura, habrá elecciones. Su frase es también un mensaje interno hacia la izquierda: no entren en el juego. El tercer escenario es el más peligroso y el más imprevisible, el de la judicialización forzada. En este escenario, la derecha presiona tanto en lo mediático que algún juez, por convicción, por presión pública o por alineamiento ideológico, abre diligencias para investigar el caso Cerdán, aunque sean preliminares. Esto no es improbable. Ha ocurrido en otros momentos. Y cuando la justicia entra, aunque sea con pasos pequeños, el clima cambia radicalmente. Una investigación judicial, incluso mínima, incluso preliminar, da combustible infinito a los medios conservadores. Y entonces el relato deja de ser filtraciones dudosas y pasa a ser una investigación en curso. Aunque después se archive, aunque nunca se demuestre nada, el daño ya está hecho. Y la legislatura entra oficialmente en zona de peligro. Este es el escenario que Rufián teme. Porque el bloque progresista sabe que no controla los tiempos judiciales. Y la derecha sabe que un juez que abra diligencias en el momento adecuado puede desencadenar un terremoto político inmediato. El cuarto escenario es el que Rufián insinúa en su advertencia, el escenario electoral. Este podría llegar de dos maneras. O porque el gobierno, sometido a una presión insoportable, decide adelantarlas. O porque algún socio de investidura retira su apoyo para no quedar atrapado en un supuesto escándalo. Es en este punto donde la advertencia de Rufián se convierte en un mensaje estratégico. Si la derecha sigue empujando, puede provocar elecciones que, paradójicamente, podrían no beneficiarla. Porque el PP no está preparado. Feijóo está debilitado, atrapado entre sus vacilaciones y la sombra autoritaria de Ayuso. Vox está en horas bajas. Y la derecha no tiene un proyecto común ni cohesión interna. Unas elecciones anticipadas en este momento podrían convertirse en un boomerang. Pero aquí está el giro estratégico. Rufián también sabe que el PSOE tampoco quiere elecciones. Ni ERC. Ni el PNV. Ni Bildu. Ni Sumar. Nadie quiere elecciones ahora. Por eso la advertencia de Rufián es también una forma de disuadir a la derecha. Les dice, en esencia, si empujáis demasiado fuerte, podéis provocar algo que os perjudique más que al gobierno. Esto coloca a la derecha en una posición incómoda. Su estrategia consiste en generar crisis, pero una crisis demasiado grande puede generar un escenario electoral que no les favorece.
El PP quiere desgaste, no colapso. Vox quiere colapso, no análisis. Y ese choque interno complica enormemente la estrategia del bloque conservador frente al caso Cerdán. Lo más profundo de esta última parte del análisis es lo que subyace en el fondo del mensaje de Rufián, que España vive en un equilibrio político extremadamente frágil. Un equilibrio donde un solo caso inflado puede desencadenar una cascada institucional. Un equilibrio donde un informe policial sin pruebas puede agitar a los medios durante semanas. Un equilibrio donde un juez que decida abrir diligencias puede cambiar la historia de la legislatura. Y un equilibrio donde una frase lanzada a tiempo puede servir como advertencia y a la vez como mecanismo de contención. El caso Cerdán no es, en sí mismo, un escándalo real. Es un campo de batalla. Es la herramienta que la derecha intenta utilizar para quebrar la legislatura. Y es también la advertencia que la izquierda necesita para cerrarse y evitar que ese campo de batalla se convierta en un incendio incontrolable. La frase de Rufián quedará como una de las más importantes del momento político, una advertencia estratégica, un mensaje interno, un análisis de poder y una señal clara para todos los actores del tablero. Si este caso crece artificialmente, la legislatura peligra. Si la derecha se excede, puede provocar elecciones. Y si el bloque progresista se mantiene unido, puede desactivar el montaje. Ese es el juego. Y esas son las cartas que se están moviendo ahora mismo detrás del telón político de España.